Buenas tardes, estamos con la doctora Adriana Arden. Ella es profesora e investigadora de la Unidad de Planificación para el Desarrollo del University College of London, y la Universidad Andina tiene el placer de tenerla presente en esta semana cuando ella está codirigiendo académicamente el Seminario Mundial de Ciencias Sociales en Urbanización Sostenible, enfoques innovadores para comprender la urbanización en el siglo XXI, que se está desarrollando en la Universidad Andina. Buenas tardes, vamos a hacer unas pocas preguntas. La primera, ¿cuáles considera que son los desafíos fundamentales que enfrenta la sustentabilidad de las ciudades en un mundo en el cual más de la mitad de la población es urbana? Yo creo que hay dos tipos de desafíos. Por un lado, lo que podríamos llamar desafíos materiales, en el sentido de que hay claramente un cambio de condiciones biofísicas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay realidades como que la variabilidad climática es una realidad con la que estamos viviendo, la regulación en el acceso a alimentos, ¿no? Entonces hay una cantidad de funciones nuevas que las ciudades van a tener que repensar, ¿sí? Porque esta idea de poder apropiarse indefinidamente de áreas distantes, de flujos de recursos y materiales distantes, tiene una cierta finitud. Entonces ahí, en torno a eso, aparecen los temas tradicionales, los alimentos, la energía, el agua y obviamente también cómo lidiamos con impactos, ¿no? muy de variabilidad climática, ¿sí? De sequías, inundaciones, en periodos muy cortos de tiempo. Pero me parece que otro nivel de desafío aparece en cómo estamos pensando sobre esta cuestión. Estos son como los problemas materiales que enfrentamos. Y en ese sentido creo que el principal desafío tiene que ver con que si pensamos en estas cuestiones como la necesidad de adaptar las ciudades físicamente para que resistan mejor o respondan mejor a este tipo de problemáticas, podemos olvidarnos del contenido político, social y humano dentro de las ciudades. Eso es lo que yo llamo a veces y digo, bueno, existe, yo creo que estamos avanzando hacia la posibilidad de una sustentabilidad diferencial. Esto quiere decir, es perfectamente posible que alcancemos ciertas condiciones de manejo o contención de riesgos, ¿sí? Y condiciones de variabilidad ambiental, pero a expensas de condiciones de justicia ambiental. Entonces creo que el gran desafío en términos de cómo pensamos las ciudades es trabajemos sobre la condición de sustentabilidad, pero sin dejar de lado la noción de justicia ambiental urbana. ¿Existe un concepto y contenidos uniformes de sustentabilidad urbana, o mejor, para la urbanización sustentable en las diferentes ciudades del mundo? No, yo creo que existen discursos uniformizantes, ¿sí? Que es diferente a que exista. Yo creo que no existe realmente una solución uniforme y me parece que es importante ser crítico de las mejores prácticas. En el campo de las ciudades sustentables, en los debates y demás, está poblado por esta idea de las mejores prácticas. Entonces, bueno, una ciudad parece que, ¿no? que tuvo éxito con cómo quedó el tema del transporte y demás, y empezamos a ver como, ¿no? La propagación, casi el mercadeo de esta idea y la reproducción en otros contextos. Creo que en realidad hay que pensar, y esto es casi banal, pero hay que pensar realmente en respuestas muy contextualizadas a las tradiciones, a las capacidades de gobierno, a las necesidades, al consenso y obviamente a las demandas específicas de cada ciudad. ¿Cómo inciden las características de los regímenes políticos a nivel local y nacional sobre la definición y aplicación de estrategias de urbanización sustentable? Ese es un proceso bien complejo, ¿no? Porque nos lleva, y es una pregunta muy interesante, porque nos lleva a pensar la escala. ¿A qué escala se gobierna, se decide, se planifica un proceso de urbanización sustentable? Y decir que es a la escala ciudad solamente sería, no alcanza si uno empieza a pensar de vuelta en términos de las organizaciones gubernamentales, los brazos de gobierno que van a dictar, ¿sí? O que tienen la capacidad o la legitimidad para tomar decisiones que influencian lo que está pasando en una ciudad, son múltiples y van desde el nacional, el provincial, a por supuesto el local y bueno, obviamente niveles interiores de política al interior, ¿no? De organización comunal y demás al interior de la ciudad. La tarea central es cómo hacemos para atravesar estas escalas, ¿sí? Entonces estoy pensando, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Colombia, es interesante ver de Bogotá, ver como, por ejemplo, las mesas de trabajo, ¿no? Aparecen, o sea, cómo empieza uno a generar
desde las bases, mesas de trabajo donde uno no pierde el territorio, no pierde lo que está pasando, pero va sumando al Estado, ¿sí? Al Estado, a los temas de planificación en sus diferentes instancias. Y esta idea creo que, o equivalentes a las mesas de trabajo, o a los cabildos y demás, está ocurriendo, ¿no? El uso de estas figuras que son mucho más flexibles, que tienen la capacidad de articular el poder ciudadano con el poder político, con el poder técnico a varios niveles, y bueno, de tener flexibilidad en su existencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿son valiosas y qué funciones deberían cumplir las organizaciones comunitarias? En ese sentido yo creo que son centrales en alimentar estos procesos deliberativos abiertos. Las organizaciones comunitarias no pueden reemplazar al Estado, ¿no? O sea, el Estado tiene su propia legitimidad y demás, pero se trata en todo caso entonces de pensar no en un desarrollo paralelo o en un rol paralelo de las organizaciones comunitarias, sino en un desarrollo, en una participación que también que no sea instrumental, ¿no? Sino que esté dándole contenido, ¿sí? A través de la deliberación, de qué hacemos, de cómo lo hacemos y demás, informando el contenido de las políticas de Estado a diferentes niveles. ¿Cómo se sitúan las condiciones actuales de la sustentabilidad urbana en América Latina frente a la media global y la que se encuentra en las ciudades de África y Asia? Terminamos quizás con la misma diferencia con la que comenzamos, en términos de condiciones así más medibles y objetivas, podríamos decir que mucho mejor, ¿sí? O sea, porque los déficits en muchos sentidos, o sea, América Latina sigue siendo una región ambientalmente muy rica, que tiene niveles de pobreza mucho menos acuciantes que Asia o África, ya pasó por su ola fundamental de urbanización, entonces sigue teniendo procesos de expansión y perurbanización, pero no al ritmo ni a la escala que vemos en África y en Asia. Está América Latina también en un momento de expansión económica, lo cual es un arma de doble filo, en el sentido de que por un lado genera la posibilidad de utilizar, hay recursos, ¿no? La mayoría de los estados, no todos, pero la mayoría de los estados en la región están pasando por un momento económico donde hay una posibilidad, si hay un proyecto de redistribución, de avanzar a la sustentabilidad, hacia la justicia, el Estado tiene esa posibilidad un poco más que muchos otros estados, por ejemplo, en África. Entonces, en ese lado creo que hay oportunidades y desafíos, ¿sí? También es posible que sobreestimemos la capacidad de este momento de bonanza y que perdamos el tren, ¿no? Y yo comentaba el otro día, por ejemplo, de que gran parte de la bonanza económica en muchos países está justamente estructurada en un proyecto muy extractivista. Entonces, es probable que estemos, en algunos casos, yo creo que tenemos proyectos de muy corto plazo. ¿Sí? Entonces, una cuestión es cambiar la mirada del plazo, el plazo de la mirada. Y la segunda creo que sí que es a rescatar es que América Latina, desde mi visión a nivel urbano, es un laboratorio de innovación. ¿Sí? Yo creo que yo siempre, o sea, aún mirando otras regiones, me maravillo de, ¿no? el modo de poder pensar fuera de las cajas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le damos a este problema? Hay una capacidad innovadora, ¿no? De diferentes fuentes constante, ¿no? que viaja y atraviesa y emerge en la gestión ambiental urbana con mucha fuerza. Y por último, ¿cuál es el papel de la investigación académica sobre la sustentabilidad urbana y cuáles considera como las principales líneas de investigación, especialmente en América Latina? De vuelta es una pregunta amplia, pero pienso que lo importante es hacer un mapa de lo que sabemos, de lo que no sabemos y de lo que asumimos. Y en ese sentido creo que hay muchas, sobre todo, yo creo que hay un área muy interesante que tiene que ver con las hipótesis. Me parece, por ejemplo, si uno va y mira y dice, bueno, ¿cuáles son las políticas, ¿no? de gestión ambiental urbana que se están difundiendo rápidamente en la región? Y aparecen un número, ¿no? Aumentar las densidades, cambios con respecto a la hipótesis de transporte y movilidad y demás. Creo que ponerle un énfasis a documentar, a entender qué pasa, hasta dónde realmente ese tipo de políticas están funcionando, ¿no? Esas hipótesis, creo que puede ser muy interesante en el sentido de que son líneas de investigación que pueden alimentar directamente esta ola de hacer, ¿sí? Y esto podría pasar en temas de agua, de movilidad, de producción de alimentos. Creo que América Latina tiene
innovaciones muy interesantes, algunas endorsadas por el Estado con respecto por ejemplo, a la producción de alimentos dentro de la ciudad, al interior de la ciudad, ¿sí? Otra cuestión quizás interesante con la que ha comenzado a haber algún nivel de trabajo tiene que ver con, todos conocemos por ejemplo la idea de los presupuestos participativos, ¿verdad? Y se están diseminando por toda América Latina y en todo el mundo, ¿no? Pero en América Latina hay muchísimos municipios que cuentan con ellos. Cuando uno mira al interior, ¿qué está ocurriendo en los procesos de presupuestos participativos? Muchas ciudades están empezando a hablar de presupuestos participativos que tienen un rasgo ambiental, que empiezan a pensar, ¿sí? O sea, que empiezan a incorporar inversiones, ¿sí? De tipo ambiental. Entonces, analizar de vuelta, ¿esto está realmente pasando? ¿Con qué resultados? ¿Con qué efectos? Y esto nos deja un poco más cerca, más lejos de esta cuestión de la justicia ambiental de la que hablaba al principio. Creo que esa también es una línea importante. Muchísimas gracias.